Seguimos en la mañana informativa con otros temas. Preocupación ha generado la baja cobertura de la vacunación bivalente contra COVID-19 en Chile, la que ha llegado a menos de un 25% de la población objetivo. Esto a más de 4 meses del inicio del proceso de inoculación con esta dosis. Vamos a profundizar en este y en otros temas. Para eso nos acompaña el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. Subsecretario, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Gusto estar con ustedes acá nuevamente. A ver, 25% recordemos el público objetivo, esta bivalente desde la primera instancia, desde el primer minuto, se estableció para grupos de riesgos, comorbilidades, no para un público general como las dosis de refuerzo anteriores y el esquema primario. Sin embargo, un 25% preocupa. ¿Cuál es el contexto del Ministerio para esto? Bueno, nosotros a partir de octubre del año pasado comenzamos con esta campaña de vacunación bivalente, que es una campaña pionera en el mundo. No hay demasiados países que hayan avanzado con la vacuna bivalente. Pero recordemos por qué es bivalente, creo que es bueno recordar. Exactamente. Bueno, es bivalente porque primero tiene el virus original, la cepa de Wuhan, ¿sí?, con la cual ya nos hemos inmunizado con 4 vacunas previamente, ¿sí? Y además incluye a Omicron. Omicron es la variante del virus que está circulando, ¿no? Ustedes habrán escuchado un montón de otros nombres, BA5, BA1, BQQ1. Todos esos nombres que son sublinajes son todos Omicron y es lo que está circulando en Chile y el mundo. Hay nombres más terribles, pero del infierno. Pero claro, bueno, claro, son nombres que son más de la prensa. Más, ¿no?, de la prensa. Sí. Y bueno, debido a que durante el último año ese es el tipo de virus que ha estado circulando, hemos iniciado la vacunación bivalente, hemos ido incorporando grupos gradualmente, ¿no? Y los primeros grupos que incorporamos, que son las personas de más de 80 años, ya tenemos más de un 50% de cobertura, ¿no? Así, como que también en los grupos que comenzaron antes, también tenemos niveles mayores que ese 25% que incorpora también a los grupos que se han incorporado hace menos tiempo. Ahora, tenemos el desafío, ¿sí?, y así lo tomamos, ¿no?, de que después de 3 años de pandemia, donde las personas también ven más lejano, ¿sí?, la amenaza del COVID, porque efectivamente tenemos menos casos, menos personas hospitalizadas, ¿no? Muchos de los casos de COVID son más bien como un resfrío, gracias a las vacunas también. En ese contexto tenemos que seguir impulsando esta vacunación, ¿no? Por eso, dentro de otras cosas, durante estos días hemos relanzado nuestra campaña de vacunación. Ya es tiempo, vacúnate con bivalente, que es nuestra campaña que ha estado desplegada en medios de comunicación. Claro, que es campaña comunicacional que incentiva, pero a la vez también informa los beneficios de la vacunación, porque muchos dirían, ¿para qué nuevamente repetir? Bueno, hay que repetir para poder incentivar. Exactamente, hay que entregar información a las personas y hay que acercar las vacunas a las personas, ¿no? Entonces, ya es tiempo, vacúnate hoy con bivalente ha estado en los medios de comunicación. Ayer estuve en Publimetro, estuve en el Festival de Viña también, en los principales horarios, ¿no? Y estamos desplegando esa campaña para recordarle a las personas, ¿no?, la importancia de esta vacunación. ¿Y por qué para una persona que tiene más de 50 años, ¿sí?, que es una persona que tiene más riesgo de tener una enfermedad grave, o una persona que tiene alguna enfermedad crónica, es importante vacunarse con bivalente? No significa que las 4 dosis de vacunas hayan dejado de tener algún efecto, ¿sí? O sea, las personas que ya tienen sus 4 dosis de vacuna después de 10, 12 meses todavía tienen niveles de protección. Pero lo que sí sabemos es que esta vacuna bivalente puede reducir adicionalmente el riesgo, ¿sí?, en un 80% de poder terminar hospitalizado. Y lo que nosotros queremos es que, dado que nos estamos acercando al otoño y al invierno, donde vamos a tener más circulación de virus respiratorios, no solamente COVID, sino que también de influenza, entre otros, de que tengamos a las personas, sobre todo de más riesgo, lo más protegidas posible. Por lo tanto, quienes nos están viendo y son personas de más de 50 años, personas con alguna enfermedad crónica, por favor, acudan a los más de 1000 puntos de vacunación que pueden encontrar en mevacuno.cl y en la página web del Ministerio de Salud, donde están georreferenciados. Por lo tanto, también pueden poner el lugar más cercano a donde viven, donde trabajan o donde estudian, para poder buscar dónde inocularse de manera gratuita. El proceso es muy expedito, así que queremos dejarlos invitados a que puedan desde ya, porque ya es tiempo de vacunarse con la bivalente. Subsecretario, del público objetivo definido para esta bivalente, ¿cuáles son los grupos o subgrupos, podríamos decir, más rezagados? Y que obviamente ahí la campaña va a tener que intensificar los esfuerzos para que vayan a vacunarse. Yo te diría que lo primero es que tenemos un grupo que es el de más riesgo y que ese es el grupo donde a uno más le preocupa el que uno tenga una brecha, ¿no? Entonces yo te decía,
Las personas de 80 años y más son las que tienen la mejor cobertura a la fecha, de casi un 50%, pero ese es el grupo que a mí me interesa antes llegar a vacunar. ¿Sí? Son los más riesgosos son los que tienen la enfermedad. Exactamente, que tienen más riesgo de una enfermedad grave, ¿no? Claro. Por lo tanto, el foco en nuestros esfuerzos está primero llegar a los grupos de mayor edad, ¿sí? O sea, estamos hablando de todas las personas de 65 años y más particularmente, ¿sí? Que son... el riesgo es continuo con la edad, ¿no? O sea, a mayor edad hay más riesgo, ¿no? Pero si uno pone algún corte, a los 65 años es un momento en el cual se incrementa mucho el riesgo. Por lo tanto, estamos haciendo grandes esfuerzos para llegar primero a que ojalá esos grupos lleguen a un 80% de cobertura, ¿sí? Por eso también va a ser muy importante que a contar de la próxima semana, que ya comenzamos con la vacunación de la influenza, se va a poder administrar de manera conjunta, ¿sí? En un brazo la vacuna bivalente y en la otra la vacuna influenza, para todas las personas que son grupos objetivos. Ahora, eso es importante, una novedad, va a ser al mismo tiempo. Ya la evidencia científica indica que no hay problema en vacunar con una vacuna contra el SARS-CoV-2 y al mismo tiempo la influenza. En algún minuto se daba eso, porque también había que ir de a poco con estas vacunas que se hicieron en tiempo récord, digamos, las dosis, la fórmula en ese sentido. Así es. Se va a poder vacunar en un brazo y en otro. Correcto. Ya. Después de 3 años de pandemia ya hemos aprendido muchas cosas. De hecho, el año pasado ya tuvimos coadministración de influenza y COVID-19 en nuestro país. Hay muchos países del mundo que ya lo habían hecho antes que nosotros lo implementáramos, por lo tanto hay una gran experiencia en el mundo de que es seguro el poder administrar ambas vacunas, no se incrementan los riesgos de efectos adversos y es mucho más cómodo para las personas. Van una vez solamente al punto de vacunación. Hay que poner los dos brazos nomás. Exactamente, y eso simplifica mucho el proceso para las personas que son grupos de riesgo para ambas condiciones. Ahora, dentro de este punto, y usted lo decía, subsecretario, han pasado 3 años de pandemia, la pandemia sigue, pero de todas maneras, si uno hace un rewind atrás, digamos, claramente la situación es completamente distinta. Totalmente. En términos de restricciones, que ya no hay. En términos también, y aquí es lo preocupante, de quizás el menor miedo, no quiero hablar de temor, pero igualmente un concepto que con estos hechos funciona, se aplica, digamos. Menos miedo al virus. ¿Eso ustedes lo notan, lo sienten, les preocupa también? No digo de que haya que estar temeroso todos los días por el COVID-19, pero obviamente en algún minuto cuando existía este temor por el virus, por los efectos del virus y por lo que vimos, que es bien terrible, genera una mayor prevención, una mayor preocupación, algo que evidentemente ahora es distinto. Yo creo que tú lo dices muy bien y yo quiero recordar que la comunicación de riesgo no es asustar a las personas. Eso. Por eso tengo mucho cuidado con el concepto de temor. Así es. No se trata de asustar a las personas, sino de informarlas, ¿no? De informar realmente cuáles son los riesgos que existen y cuáles son los beneficios también. Y sobre todo cuando hay riesgos que podemos reducir, ¿no? No existe el riesgo cero, o sea, no existe el riesgo cero de contagiarme o el riesgo cero de tener alguna enfermedad grave por COVID-19, pero sí yo tengo a la mano herramientas para que ese riesgo sea el menor posible. ¿Cuáles son? Hablábamos ya largamente con respecto a la vacunación, también evidentemente las medidas de higiene universal como el lavado de manos, el uso de mascarillas si tengo síntomas respiratorios para evitar contagiar a otros, el testearme si tengo síntomas, la importancia del uso de mascarilla en grandes aglomeraciones, que es voluntaria, pero nosotros la recomendamos fuertemente en lugares como el transporte público. Por lo tanto, hay una serie de materias en las cuales podemos hacer algo, ¿no? Y yo quiero tomar de tus palabras el hecho de que efectivamente estamos en un momento distinto. La pandemia es innegable. O sea, era distinto un momento, por ejemplo, el año 2020, donde teníamos incertidumbre total del virus, donde nos llegaban imágenes terribles de otros países como Italia, China, donde China, quiero recordar, tuvo que construir un hospital en unos pocos días, ¿no? Donde no sabíamos si íbamos a tener camas para atender a los pacientes que estaban llegando a los hospitales. O sea, ese nivel de dramatismo evidentemente hace que todas las personas lleguen a tener temor a un nivel que ha generado mucho impacto en salud mental, ¿no? Porque vivieron muchas familias también. Así es. En términos de familiares que lamentablemente fallecieron o cercanos que perdieron seres queridos debido a la enfermedad. Y en ese contexto, ir a vacunarse es algo muy fácil, ¿sí? O sea, como uno le dice a las personas hay una vacuna, ¿sí? Y las personas van a correr a vacunarse y así fue, ¿no? Pero cuando estamos en un momento distinto de la pandemia, donde hoy día, por ejemplo, estamos teniendo no más de 4 personas que llegan en un día a hospitalizarse por COVID-19 gravemente en hospital. ¿Cuánto llegaba al pic? Nosotros llegamos, para que tengamos una idea, durante el mes de junio del año 2021 llegamos a tener 4.000 personas, ¿sí? En UCI, ¿sí? Por COVID-19.
llegamos a un momento en los cuales más del 70% de todos los pacientes que teníamos en camas UCI del país, camas UCI que se habían incrementado, eran Sí, claro. por COVID-19. Hoy día tenemos en torno a 10 a 11 personas que mueren en promedio al día por COVID-19. Llegamos a un momento en que tuvimos más de 150 personas al día, ¿sí? Cifras incluso mucho mayores Sí. que esas, ¿no? Por lo tanto, la situación es objetivamente distinta. Lo que no significa que el virus haya desaparecido, lo que no significa que el virus, sobre todo en grupos vulnerables, puede generar enfermedad grave. Y quiero ejemplificarlo de la siguiente manera. Si es que el día de ayer 10 personas fallecieron con COVID-19, estoy diciéndolo en modo ilustrativo, no exacto, 5 de esas personas eran personas que tenían más de 80 años, ¿sí? Si es que miramos de nuevo a esas 10 personas, 9 de esas 10 eran personas de más de 60 años. Perfecto. ¿Sí? O sea, por eso también cuando yo digo que hay que focalizar en las personas de más riesgo, si las personas que hoy día tienen más riesgo de tener una enfermedad grave son las personas que tienen más edad, por lo tanto, por eso también estamos poniendo los esfuerzos primero de llegar con el 80% de cobertura en los grupos de mayor edad, ¿sí? O sea, personas de 80 más, 70 más y progresivamente, y bueno, luego ir avanzando también con los otros grupos de personas que, si bien son grupos prioritarios, no necesariamente son grupos de alto riesgo. Subsecretario, muchos se pueden estar preguntando, y le hago la pregunta a usted, ¿ya se puede hablar de una vacunación contra COVID-19 anualizada? Como lo es, por ejemplo, la influenza. Es decir, se descarta la posibilidad de que tengan que haber dosis de refuerzo, como ya conocimos durante los últimos meses, el año pasado, antepasado. ¿Esto ya se ha anualizado? En la medida en que no hayan cambios significativos del virus, ¿sí? O sea, si seguimos una situación como la que hemos tenido durante todo el año 2022 y hasta ahora, hemos estado en un contexto en el cual es poco probable necesitar vacunas que sean de mayor frecuencia, digamos, que una vacunación de una vez al año, ¿no? Ahora esta es una materia que está siendo analizada tanto en Chile como en el resto del mundo. Y lo que sabemos, por lo tanto, en Chile es que las personas que tienen 4 dosis de vacunas siguen teniendo buenos niveles de protección en los 10-12 meses, ¿sí? Por lo tanto, uno perfectamente podría imaginarse que a contar del año 2024, por ejemplo, tengamos una vacunación que sea anual, ¿sí? Donde pongamos junto el COVID-19 y la vacuna de influenza. O sea, este esquema, digamos, es importante en términos de hacer el símil, insisto, con lo que conocemos ya de la influenza hace bastante tiempo. Que es una vacuna, de hecho, que se va actualizando año a año. Así es. Porque el virus también va cambiando. Es súper importante porque muchas personas dicen, bueno, Sí, cuarta, quinta, sexta dosis. Bueno, recuerden que todos los grupos de riesgo se vacunan todos los años, ¿sí? Yo, personal de salud, me he vacunado, no sé si 10, 15 veces, ¿sí? Con la vacuna de la influenza. Y claro, nadie anda diciendo estoy en mi 12ª, 13ª dosis, Claro. ¿no? Porque efectivamente la vacuna va cambiando año a año para ser más La vacuna de este parecida. año de influenza es distinta a la del año pasado. Así es. Y eso es lo que vamos a conversar también durante la próxima semana, donde vamos a partir también con la vacuna de influenza. Ya, entonces, por el minuto, todavía no se habla de vacuna COVID-19 o contra COVID-19 anualizada. Estamos avanzando. Pero ya en 2024, me estoy adelantando mucho, Sí, pero sí. para entenderlo. O sea, en esa línea nos estamos moviendo, ¿no? Ya. O sea, ahora en la cual también estamos haciendo esta campaña de vacunación donde también tiene cierto grado de trabajo conjunto con la vacuna influenza y bivalente, nos estamos moviendo en esa dirección. Yo tampoco quiero hacer proyecciones de tan largo plazo porque este virus nos ha mostrado que nos da sorpresas, ¿no? Y si bien el año pasado tuvo un comportamiento bastante estable, nada indica que no podamos tener una nueva variante y que cambien las condiciones. Por lo tanto, si me preguntan hoy día cómo yo creo que va a seguir la situación, si es que el virus no tiene cambios significativos, es lo más probable es que vamos a tener una vacunación en grupos de riesgo, no en toda la población. En eso quiero aclarar, que va a tener un componente estacional de manera más bien anual. A ver, esa última aclaración y para ir cerrando, subsecretario, y agradeciendo estos minutos, ¿va? Grupo general también estarían descartados hasta el momento. Así es. Pero esto es súper dinámico, depende si aparece una variante que nos tenga problemas, como por ejemplo fue en su minuto Omicron. Por ahora no se reduce, pero se circunscribe la vacunación los grupos que lo bivalente necesitan. a los grupos de riesgo. Sí, y me preguntan bastante eso, ¿no? En redes sociales, bueno, ¿y cuándo las personas de 40, etcétera? Y lo que les quiero decir, bueno, primero que una persona que tiene 20, 30, 40 años y que tiene un montón de condiciones posibles, o sea, enfermedades crónicas, etcétera, o que trabajan en ciertas ocupaciones que son de más riesgo, ¿no? Esas personas ya están incorporadas, ¿no?
Pero si estamos hablando de una persona que tiene 35 años, que no tiene ninguna enfermedad crónica, ¿sí? Es una persona que con sus 4 dosis de vacuna lo que vemos es un alto nivel de protección. Quiero hacer una salvedad, la obesidad, ¿sí? Hay personas que no saben o no tienen en la memoria de que la obesidad, ¿sí?, es también un factor de riesgo para tener una enfermedad grave. O sea, pueden ser una persona que tiene 30, 40 años y que tiene obesidad y que eso también puede ser de riesgo para tener una enfermedad grave. De hecho, muchos de los casos que vimos el primer año eran personas jóvenes que solo el único factor de riesgo que tenían era la obesidad. Muy jóvenes. Y esas personas están incorporadas dentro del plan de vacunación, ¿sí? Por lo tanto, pueden ir a vacunarse directamente a los puntos de vacunación. Por lo tanto, el foco y el llamado que queremos hacer hoy día, recordándoles que ya es tiempo de su vacunación bivalente, es que todas las personas que nos escuchan, que son personas de 50 años o más, personas con enfermedades crónicas, especialmente que sean responsables, que también entiendan que hay una responsabilidad consigo mismo y con el resto, y que no lamentemos el haber llegado tarde, ¿no? Estamos en el momento propicio para vacunarnos porque estamos preparándonos para el otoño y para el invierno. Subsecretario Cristóbal Cuadrado, muchísimas gracias. Vamos a estar después de la próxima semana ya hablando de influenza. Exactamente. A ver, nos concentramos en COVID-19, pero también es muy importante lo que va a ser la campaña de influenza y más adelante ojalá no, pero de los virus estacionales. Hay que seguir cuidándonos y preparándonos para esos virus estacionales que sabemos que van a llegar en invierno. Hay que prepararse para eso. Muchísimas gracias, Claudia. Muy bien. Muchas gracias, que tengan buen día. Bien, vamos a...